La historia del zombie está impregnada de misterios y leyendas. ¿Sabías que el término zombie proviene del criollo haitiano zombie, derivado de la palabra africana nzumbi, que significa espíritu o fantasma? Desde tiempos inmemoriales, los pueblos han contado cuentos sobre espíritus que regresan sin voluntad propia, una idea que ha dejado huella en la cultura popular y en la imaginación colectiva. En este documental, acompañaremos un viaje desde los orígenes mitológicos hasta la exploración científica de un escenario apocalíptico que reta la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir. Comenzamos nuestro recorrido en las profundidades del folclore haitiano, donde el vudú y la esclavitud colonial dieron vida a relatos tan fascinantes como terroríficos. En la tradición vudú, se creía que un hechicero, conocido como Ongan o Bokor, podía reanimar los muertos y esclavizarlos para cumplir sus oscuros designios. En la tradición vudú, un zombie es una persona sin voluntad, reanimada y esclavizada. Estas historias llenas de misticismo sirvieron para dar sentido a lo inexplicable, reflejando el temor a perder el control sobre la propia existencia. La conexión entre el alma y el cuerpo se transformó en una metáfora del destino, donde la dualidad del ser es presa de fuerzas fuera de nuestro alcance. La narrativa zombie no se limita a mitos y leyendas, sino que ha evolucionado con el tiempo y se ha adaptado a las corrientes culturales contemporáneas. En los años 30, el cine comenzó a plasmar este fenómeno, reinterpretando el concepto original y alejándolo de sus raíces místicas para presentar una nueva forma de pensar sobre la muerte y la resurrección. La película La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero, marcó un antes y un después al introducir al espectador en un mundo en el que los muertos desafían la lógica, emergiendo de las sombras para representar el caos y la decadencia social. Avanzamos hacia el análisis científico, donde la observación de la naturaleza nos ofrece ejemplos inquietantes que parecen emular elementos del mito. En la selva, el hongo Ophiocordyceps unilateralis infecta a las hormigas carpinteras y manipula su comportamiento, obligándolas a actuar de forma que favorece la reproducción del hongo. Este fenómeno, junto a otros como la influencia del parásito Toxoplasma gondii sobre los roedores, nos invita a cuestionar la delgada línea que separa lo biológico de lo fantástico. La ciencia nos muestra que la manipulación del comportamiento no es exclusiva del imaginario. Es un proceso natural que nos da pistas sobre cómo podría, en teoría, manifestarse un apocalipsis zombie. Imagina, por un momento, una ciudad desierta, calles vacías, edificios en ruinas y el eco de un pasado vibrante que se ha desvanecido. En ese escenario, los sobrevivientes se ven obligados a reinventar sus vidas, adaptarse a un entorno hostil y a enfrentar una amenaza implacable. La narrativa apocalíptica se vuelve un espejo de la resiliencia humana. Nos enfrentamos a un conflicto que desdibuja las fronteras entre la vida y la muerte, entre la ciencia y la leyenda, obligándonos a buscar en nuestro interior la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada historia de supervivencia en este nuevo mundo se convierte en un testamento de la capacidad de adaptación del ser humano. Relatos de familias que se reúnen para enfrentar el peligro, de individuos que encuentran en la solidaridad la clave para sobrevivir, nos muestran que, aún en las circunstancias más desesperadas, la esperanza no se extingue. La narrativa de los supervivientes va más allá de la mera lucha contra los muertos vivientes. Es una crónica de redescubrimiento, en la que cada obstáculo se transforma en una oportunidad para reinventar el significado de la vida. Nuestros expertos coinciden en que la idea de un apocalipsis zombie, aunque profundamente ficticia, ofrece una metáfora poderosa para analizar los miedos colectivos. Estos temores, a menudo expresados a través de narraciones cinematográficas o literarias, reflejan preocupaciones reales sobre el control, la pérdida de identidad y la fragilidad de nuestro tejido social. La aparente irracionalidad del miedo a los zombies es, de hecho, un espejo de nuestras ansiedades más profundas ante un mundo en constante cambio y lleno de incertidumbres. La historia no es solo cuestión de leyendas y ciencia, también está impregnada de hechos sorprendentes. Documentos históricos en Haití narran casos de personas dadas por muertas que reaparecieron años después, en estados catatónicos, gracias a la acción de sustancias como la tetrodotoxina, extraída del pez globo, utilizada en rituales vudú. Dichos casos, aunque escasos, alimentan el imaginario popular y reavivan la pregunta:
¿Podría la ciencia dar respaldo a estas antiguas creencias? La respuesta está en la capacidad de la mente humana para transformar el miedo en una narrativa que, a la vez que aterroriza, también fascina. Pasando a la fuerza transformadora del cine, encontramos que el género zombie ha logrado trascender la pantalla para influir en la cultura popular global. Desde los inicios del cine de terror hasta las modernas series de televisión y videojuegos, los zombies han adoptado múltiples formas y significados. La evolución de este ícono cultural refleja no solo avances técnicos, sino también un cambio profundo en nuestra forma de ver la muerte y, sobre todo, en la interpretación de la resiliencia individual frente a la adversidad. En el corazón del apocalipsis, la confrontación con lo desconocido despierta lo mejor y lo peor de la humanidad. La lucha por la supervivencia exige decisiones difíciles y, a veces, sacrificios personales inmensos. Los grupos de supervivientes que emergen de entre escombros y desolaciones representan no solo la lucha contra la amenaza, sino también la batalla interna contra el miedo y la desesperación. En medio del caos, cada acción se convierte en un acto de valentía, y cada pequeño triunfo refuerza la idea de que, incluso en la oscuridad más absoluta, la luz de la humanidad puede brillar intensamente. En este viaje, la dualidad del ser humano queda expuesta. Por un lado, la sed de conocimiento y la capacidad de adaptación impulsan a la gente a buscar soluciones creativas para enfrentar el desastre. Por otro, la desesperación y el instinto de supervivencia pueden llevar a comportamientos extremos. La narrativa apocalíptica se apropia de este contraste, mostrándonos que en situaciones límite, cada decisión se entrelaza con dilemas morales profundos. Una breve pausa, un suspiro de alivio, 5 palabras. Todo suma a la dramática sinfonía de la existencia humana. Mientras avanzamos en nuestro recorrido, nos sumergimos en relatos de sobrevivientes que, a pesar de haber perdido casi todo, han encontrado en la adversidad una fuente inagotable de resiliencia. Mujeres y hombres que caminan entre sombras, construyendo refugios improvisados y formando comunidades basadas en la cooperación y el apoyo mutuo. Estas historias no solo documentan el fin de una era, sino el nacimiento de una nueva forma de vida, en la que la unión y la empatía se convierten en las herramientas más eficaces para combatir el olvido. El impacto psicológico del apocalipsis es tan fascinante como devastador. La incertidumbre constante, el dolor de las pérdidas y el temor ante lo desconocido marcan profundamente la psique de los supervivientes. Las cicatrices del pasado se funden en cada mirada, recordándonos que, aunque el cuerpo puede resistir la adversidad, la mente lucha una batalla interna que, en ocasiones, parece no tener fin. Pero es precisamente en medio de ese caos mental donde reside la chispa de la esperanza, la llama que no se extingue incluso cuando todo parece perdido. El rol de la ciencia en el entendimiento de estos fenómenos es crucial. Investigaciones detalladas han mostrado que ciertos parásitos y hongos presentan comportamientos que, si se extrapolan a escala humana, podrían dar origen a escenarios de control biológico y reanimación macabra. Los estudios del Toxoplasma gondii y del gusano Diplocoelium dendriticum no son simples curiosidades biosanitarias, son ejemplos palpables de cómo la naturaleza puede contravenir las leyes del comportamiento, dejando entrever las maravillas y los terrores de un futuro incierto. Esto amplifica la narrativa del zombie desde lo puramente fantástico hacia un terreno en el que la realidad y la ficción se fusionan de manera inquietante. Cada testimonio, cada dato y cada imagen conforman un mosaico complejo en el que el mito y la realidad se entrelazan. Así como el cine y la literatura han reinventado al zombie para simbolizar la pérdida de identidad y la decadencia social, nuestra exploración nos invita a reflexionar sobre la resiliencia humana ante la adversidad. La narrativa llega a un punto álgido cuando observamos la transformación de la sociedad en medio del caos. Calles que una vez vibraron con el bullicio de la vida cotidiana, ahora son escenarios de encuentros fortuitos y de silenciosas despedidas. En este nuevo orden, la organización social se ve obligada a reinventarse bajo principios de solidaridad y cooperación, valores que emergen con mayor fuerza en tiempos de crisis. La adaptación se convierte en la clave para sobrevivir en un mundo en el que cada día es una lucha constante entre la esperanza y la desesperación. Resulta inevitable preguntarse, ¿qué haríamos si mañana despertáramos en medio de un apocalipsis zombie?
La respuesta no es sencilla, pues cada individuo deberá descubrir en su interior esa fuerza que lo impulse a seguir viviendo y a luchar contra el inevitable declive. Es en estos momentos de profunda incertidumbre cuando la verdadera naturaleza humana se revela, para bien o para mal. La fragilidad de nuestra existencia se contrapone a la impresionante capacidad de adaptación, y de este enfrentamiento surge una lección fundamental. Incluso en la desolación más completa, la esperanza y el espíritu comunitario pueden renacer. Cada relato de supervivencia, cada mirada cargada de recuerdos y cada susurro en la oscuridad se convierten en piezas esenciales de una epopeya que desafía el tiempo. Así, la evolución del mito del zombi nos enseña que, a pesar de la devastación y el terror, la humanidad tiene una capacidad extraordinaria para reconstruir, reinventarse y encontrar significado en el caos. Hoy, al mirar hacia un futuro incierto, recordamos que la clave para sobrellevar cualquier crisis reside en la unión, en la solidaridad y en la inquebrantable fe de que, incluso en la oscuridad, siempre hay lugar para la luz. Este viaje a través del mito, la ciencia y la supervivencia no solo busca entretener o asombrar, sino que pretende ser un reflejo del espíritu humano. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a reexaminar nuestros miedos y, sobre todo, a valorar la capacidad de adaptación que nos hace únicos. En este apocalipsis zombie, la narrativa se transforma en una poderosa alegoría sobre la vida, la muerte y, sobre todo, sobre la eterna lucha por mantener viva la llama de la esperanza. La historia del zombie se reinventa con cada generación, encontrando nuevas significaciones y ofreciendo lecciones inesperadas. Desde los antiguos rituales haitianos hasta las hipótesis científicas modernas, el mito ha evolucionado, adaptándose a los cambios culturales y reflejando los temores colectivos de cada época. Esta travesía, en la que la ficción y la realidad se confunden, nos recuerda que la cultura es un ente vivo, capaz de transformarse para enfrentar los desafíos del presente. El mensaje final de este recorrido es claro. Ante la adversidad, lo más importante es no rendirse y encontrar en uno mismo y en los demás la fuerza necesaria para seguir adelante. Los escenarios desolados y las calles vacías narran no solo la caída de una civilización, sino el renacer de un espíritu colectivo que se niega a ser derrotado. La supervivencia no es solo cuestión de biología o técnica, sino de coraje, solidaridad y el deseo inquebrantable de vivir. El viaje que hoy hemos compartido se cierra con un llamado a la reflexión y a la acción. Hemos explorado un mundo en el que la leyenda del zombi se funde con la ciencia y la realidad, revelando una verdad ineludible. La adaptación es la esencia de la vida. En cada paso, en cada lucha por sobrevivir, se esconde la posibilidad de renacer, de reconstruir y de encontrar nuevos caminos hacia la esperanza. Acompáñanos en este viaje para entender el fenómeno zombie desde sus orígenes hasta su impacto en la cultura popular.